¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro en el que vamos a analizar algunas de las cuestiones políticas más importantes que están sucediendo en estos días. Comenzaremos valorando la situación del terrorismo yihadista, que tiene a Occidente en máxima alerta por los gravísimos atentados perpetrados recientemente y la amenaza permanente de nuevos atentados. Estamos ante una situación de emergencia. De hecho, el gobierno francés oficialmente ha comunicado que Francia está en guerra y ha decretado durante 3 meses, nada más y nada menos, el estado de excepción. También países como Bruselas, ya lo estamos viendo todos los días, Estados Unidos, como Bruselas, no, como Bélgica, Bruselas es su capital, pues países como Bélgica, con la capital Bruselas que está, como todos ustedes saben, en una situación muy crítica, pero también Estados Unidos, Gran Bretaña o nosotros en España, por citar algún país. Estamos todos amenazados con sufrir nuevos atentados. Hoy valoraremos las medidas tomadas por estos gobiernos y pondremos sobre la mesa el debate de libertad o seguridad, porque me pregunto si estas dos palabras y lo que representan pueden ir unidas. Hay veces que uno piensa que no. Este tema es de tal gravedad que, bueno, ha desbancado prácticamente al resto de noticias que se siguen produciendo y que, sin olvidarlas, las hemos dejado un poquito aparcadas. El tema de Cataluña, por ejemplo, lo que allí está sucediendo desde las últimas elecciones autonómicas del pasado 27 de septiembre, la inestabilidad política y las consecuencias que esta situación puede provocar, no solo en la región catalana, sino en toda España, no las podemos dejar de lado ni un minuto, porque es que es mucho lo que nos jugamos todos los españoles. Por eso, el Gobierno de la Nación, los grupos políticos que creen y defienden la unidad de España, junto al mundo empresarial y financiero y todos los estamentos sociales, han de colaborar para evitar que esa minoría independentista consiga su propósito de separar Cataluña del resto de España. Los problemas de la índole que sean de cualquiera de las regiones afecta al resto del Estado y, por tanto, a todos los españoles. Y otra cuestión que tampoco debemos olvidar, ni debemos ni podemos, informativamente hablando, claro, es que estamos a menos de un mes de las elecciones generales del 20 de diciembre y los partidos políticos están presentando las propuestas que van a incluir los programas electorales. Hoy valoraremos algunas de ellas y también las últimas encuestas publicadas, según las cuales el PP seguiría siendo el partido más votado. Hay pugna, depende de la encuesta que ustedes vean, hay pugna entre Ciudadanos-PSOE, PSOE-Ciudadanos, quién será el segundo, quién el tercero, y el cuarto partido que sentaría a sus diputados en el hemiciclo sería Podemos. Bueno, pues para hablar de todas estas cuestiones que les he comentado, me acompañan el candidato del Partido Popular por Zaragoza, Eloy Suárez. Eloy, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, muy buenos días. Bueno, yo, en fin, creo que tenemos temas muy serios, muy importantes que tenemos que tratar en el programa de hoy, pero antes de empezar voy a saludar al analista político de cabecera de este programa, Manuel Fernández Moriche. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Mabel? Encantado de estar aquí. Bueno, yo me gustaría que comentáramos el tema, empezar por el tema del yihadismo, un tema que me tiene muy preocupada, no a mí, nos tiene muy preocupados a todo el mundo occidental, ¿no? Y el debate está abierto. Un tema que no es viejo, ¿no? Yo creo que llevamos mucho tiempo ya conviviendo con este problema, que incluso en estos momentos a mí me da la sensación que desconocemos o empezamos a ver la verdadera magnitud, porque se ha ido transformando en el tiempo. Realmente, ¿a qué nos estamos enfrentando? Es una cuestión completamente novedosa bajo mi punto de vista. Yo creo que ya no es ni terrorismo, al final pues lo que se conforma como el Estado Islámico en estos momentos tiene estructura incluso territorial, económica, fiscal y evidentemente nos enfrentamos a un ejército, por decirlo de alguna forma, que ya ha causado muchas bajas. Si uno va haciendo memoria, al final, la última estadística, leía hace poco, más de 40.000 muertos se le pueden imputar en estos momentos a todo lo que es el terrorismo islámico, o lo llamemos como lo queramos llamar. Y el problema es cómo enfrentarnos a ese problema, ¿no? ¿Estamos en guerra? ¿No estamos en guerra? Esta es otra de esas afirmaciones que estamos escuchando en estos días. ¿Y usted qué opina? ¿Estamos en guerra o no estamos en guerra? Pues, hombre, con una cifra de 40.000 muertos, yo no me centro solamente en la cuestión de París, yo creo que estamos en una situación muy asimilable a una guerra. Lo que pasa es que es una guerra completamente desconocida, porque los que combaten visten como nosotros, tienen la misma lengua que nosotros, viven entre nosotros y evidentemente eso hace el problema mucho más complejo.
Yo la opción que ha tomado Francia puedo entenderla, y puedo entenderla incluso desde un punto de vista quizás más político en estos momentos, porque la cuestión es si esa es la solución a lo que estaba describiendo en estos momentos. Al final, bueno, uno puede bombardear un país, pero a mí me da la sensación de que con eso no se va a acabar, ¿no? Hay fuentes de financiación, estos días se está hablando qué países sostienen al Estado Islámico, pero sobre todo, más allá de eso es si las fuerzas occidentales están dispuestas a pisar ese territorio a la vista de los resultados que ha dado otras guerras en otros momentos. A mí me da la sensación que Obama está muy de perfil, que Francia evidentemente ha reaccionado, y es lógico que lo haya hecho así, pero la cuestión es cómo se combate dentro de los propios territorios, Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, que en definitiva está todo el mundo occidental amenazado. ¿Cómo se combate este problema? Ese es el quid de la cuestión. ¿Qué opinas tú, Manuel? Hombre, coincido en que el problema por supuesto no es nuevo. Si echamos la vista atrás y no hace falta remontarnos demasiado, tenemos una situación muy similar a la que se pudo producir cuando el atentado de las Torres Gemelas, posteriormente el atentado que sufrimos en Madrid, el de Londres. Efectivamente, hay una sucesión periódica de acontecimientos que de alguna manera hacen que nos removamos, se remueven las conciencias de la ciudadanía. Parece que los gobiernos se replantean periódicamente que el problema está ahí y que hay que hacerle frente, pero solo se responde cuando surge un hecho de esta magnitud. Porque es un problema latente que está ahí y que parece que solo nos acordamos de él cuando nos afecta de una manera tan cruel como ha podido ocurrir ahora en Francia o en los hechos que enumeraba anteriormente. Pero no han reaccionado igual los países, no reaccionó igual Estados Unidos, no reaccionó igual España, pero por una razón Inglaterra, yo creo que sencilla. Gran Bretaña. El enemigo, porque es el enemigo, tiene nombres que van variando, pero el fundamento del enemigo es el mismo. Claro. Al-Qaeda era una cosa, los talibanes eran otra, son lo mismo pero con distinto nombre y distinta situación geográfica, sí. Incluso en algunos aspectos culturales. Pero la raíz del problema sigue siendo la misma, que es una confrontación de civilizaciones supuestamente amparadas bajo una cuestión religiosa, pero con mucha complejidad, porque dentro del enemigo que Occidente tiene, es decir, dentro del radicalismo islámico, las facciones son múltiples, las tribus son incontroladas, los estados fallidos los hay en cantidad, es decir, es un enemigo con muchos matices y con distintas aristas. Ante eso, Occidente, yo creo que lo que debe hacer es ir aprendiendo de los errores que se han cometido en el pasado. ¿A qué me refiero? Y quiero tocar el tema de la posible actitud de Occidente ante esta situación. ¿Cómo solucionar o cómo debe afrontar Occidente esta cuestión? Yo, desde mi punto de vista, tengo claro que un despliegue terrestre no soluciona nada. Y creo que lo podemos... Pero es que sin despliegue terrestre difícilmente... Pero creo que lo podemos afirmar con una cierta rotundidad después de los ejemplos de Afganistán, de los ejemplos de Irak, es decir, a Occidente, entiendo por Occidente, sí. Europa, Estados Unidos básicamente. Un despliegue terrestre para ocupar un país como Irak le supuso 2 semanas. 2 semanas, porque la magnitud del rival, como tradicionalmente lo concebimos, no resiste la potencia de lo que es Occidente. Pero cuando tú te haces con la victoria en el campo de batalla, tienes que gestionar un territorio, tienes que gestionar una población y tienes que permanecer en el terreno. Una de las primeras consecuencias que se producen cuando se efectúa una ocupación militar de un territorio tras una victoria bélica es, paradójicamente, un aumento exponencial del enemigo. Es decir, la presencia del país invasor en un territorio como pueda ser Irak, como pudo ser Afganistán o como pudiera ser ahora el territorio que controla Daesh, supondría un aumento del número de efectivos de estos rivales. Por lo tanto, yo creo que Occidente, como primera medida, tiene la capacidad tecnológica, económica, militar y el potencial suficiente como para desarrollar un combate, podemos decir, tecnológico, para golpear, para hacer unas incursiones quirúrgicas, más allá de lo que entendemos por la guerra convencional y por el despliegue de tropas, ¿no? Eso, como nos decía el señor Suárez, no es una guerra convencional, estamos en un punto, es una guerra diferente. Están infiltrados en la sociedad occidental,
esto lo hace mucho más complicado. Pero no Pero solo, algo hay que no hacer, solo ¿eh? eso, también estamos hablando de grandes diferencias culturales. Por supuesto. No podemos basar toda la cultura ahí en, no y en la religión. No podemos basarnos en la cultura, pero probablemente Occidente empezará a eliminar el problema, o al menos a restarle una cierta gravedad, cuando los valores que de Occidente defendemos se consiguen implantar en mayor o menor medida en estos territorios. Y entiendo por esos valores el respeto a la vida, la libertad, la democracia, el respeto a las mujeres, todas aquellas cosas que para nosotros son elementales y son básicas. En una sociedad islámica, y no digo nada de una sociedad islámica radicalizada, estamos viendo todos los días, tenemos ejemplos excesivamente frecuentes cómo son capaces de ejecutar masivamente, de quemar a prisioneros, de destruir el patrimonio histórico, patrimonio de la humanidad, sin ningún tipo de problema, que digamos de la situación de las mujeres. Mientras no consigamos impregnar a las sociedades islámicas de estos valores, aunque sea en pequeñas dosis, Occidente no empezará a vencer la batalla. Yo, coincidiendo en el análisis, es verdad, lo que pasa que me da la sensación que la solución es muy compleja. ¿Y por qué digo esto? Porque al final se enfrenta, yo creo que la Edad Media frente al siglo XXI. En la descripción que hacía Manuel, es cierto, es la antítesis de la civilización actual que conocemos en Europa, es lo que plantea el Estado Islámico, ¿no? Pero yo creo que tiene una premisa clara, que es la destrucción de todo el que no piense como él. Y esto es lo que complica el problema, y por eso yo creo que actúan como actúan, al final sembrando el terror, y les importa igual que sean 100, que 200, que 1000. Y lógicamente, cuando yo decía que es una guerra que no conocemos, me refiero a esto, ¿no? Al final hasta las reglas han tenido ciertas normas, digo ciertas y entre comillas, pero yo creo que en esta no hay ninguna norma, sino están viviendo entre nosotros, y la cuestión es cómo se resuelve el problema. ¿Es posible integrarlos culturalmente? Ojalá esa fuera la solución, pero a mí me da la sensación de que en los planteamientos que ellos tienen, y sobre todo de destrucción a todo el que no piense como él, eso es una cuestión complicada y difícil. Yo creo que cada país en estos momentos tiene que revisar, y yo creo que es lo que se está haciendo, pues los propios sistemas de seguridad, las redes sociales, y estos días estamos viendo cómo se mueven perfectamente en las redes sociales, como incluso es un elemento estratégico, y bueno, pues hay que hacer esa labor que yo creo que se ha estado haciendo en algunos países más que otros, de ir deteniendo pues las células. Al final se hablan, ya incluso hay cifras de cuántos combatientes, entre comillas, hay distribuidos por el mundo occidental, y esta es una cuestión que a mí se me antoja que va a ser a muy largo plazo. Es lo mismo que cuando hablábamos de las invasiones o de las guerras. Al final, invadir un país cuesta poco, pero hay que tener tropas, y en ese cambio que hay que hacer con gente del territorio, pues más de 10 años. ¿Está dispuesto Occidente a asumir ese desgaste económico de vidas humanas? Esto es lo que es el debate. Yo creo que Occidente, y centrándonos en nuestro país, Occidente y España tiene que asumir los compromisos que conlleva pertenecer a organizaciones supranacionales que suponen un compromiso como la OTAN. Como la OTAN, como la propia Unión Europea, que tienen previsto en sus estatutos y en su articulado los mecanismos de respuesta inmediata en el caso de que uno de los países miembros sea atacado. Y tienen que asumir ese compromiso y llevarlo a cabo, y sin más. Como decía un líder político nacional estos días, bueno, es que claro, si vamos a la guerra tenemos que estar preparados para que vuelvan ataúdes. Dijo en cajas de madera, estás hablando de Pablo Iglesias. Claro, pero es que se cree que los soldados, es que hay que ser consciente, hay que ser pues consciente de lo que está en juego y lo que tenemos entre manos. No hay una lucha sin coste alguno, y en este caso sería inevitable. ¿Que hay que intentar minimizarlo? Sin duda, y vuelvo al argumento anterior de la guerra, de los ataques quirúrgicos con el fin de evitar que el número de víctimas, y sobre todo de víctimas nuestras, fueran las menos posibles, que es lo que todos queremos. Pero es evidente que una lucha de esta magnitud conlleva un desgaste y conlleva un coste, y hay que asumirlo. Y yo creo que el país
y la ciudadanía lo tendría que asumir. Y por supuesto el gobierno o los gobiernos occidentales tienen que asumirlo y tienen que actuar. Manuel, yo creo que lo están asumiendo. Claro. Yo escuchaba el otro día al embajador de Francia aquí en España que decía que la colaboración de España está siendo fundamental en sí, bueno, yo lo que le digo al embajador de Francia o al ministro del ramo en Francia en estos días es que están esperando a que el gobierno español defina en qué medida y de qué manera va a colaborar en esta ofensiva. El gobierno español está colaborando ahora mismo en lo que no puede hacer un gobierno, pedido. ni el español ni ninguno, es posponer una postura ante una situación de esta magnitud y de esta gravedad porque tengamos unas elecciones dentro de un mes. El país se tiene que seguir gobernando y se tiene que seguir asumiendo. Ahora bien, percibo una diferencia fundamental y a mí me parece que hay que destacarlo, una diferencia favorablemente a favor del gobierno de Mariano Rajoy con relación a situaciones anteriores y me refiero a la etapa de Aznar. Cualquier decisión que el gobierno español tome para involucrar al país en una situación de estas características debe necesariamente contar con el respaldo y el apoyo de la mayoría de los grupos políticos, cosa que el presidente Aznar no hizo. Bueno, es que no estamos en la misma situación, es que el atentado lo recibimos nosotros 3 días antes de unas elecciones y no, o sea, reaccionas, habría que haber visto a cualquier otro líder político. No sabes cómo reaccionar. Justo como no había que reaccionar, era mintiendo a la ciudadanía. No, eso no es verdad. Eso es una verdad enorme. Eso no es verdad. Vamos, reaccionas con la información que en ese momento tienes. No es el caso. Efectivamente, no es el caso. Yo creo que España, en este momento que es en el que estamos viviendo, ha reaccionado perfectamente, al igual que el resto de los países. O sea, ya te digo que el otro día escuchaba yo al embajador francés diciendo que España está colaborando, de momento lo que se le está pidiendo. Se van a pedir más cosas, bueno, pues en función de lo que pida Francia a España y al resto de países. Los países se irán involucrando. Para eso estamos ahí, digo yo, ¿no? Hombre, y aparte yo creo que esto tiene un proceso. Al final la ONU pues tendrá que adoptar las resoluciones oportunas y esta no es una cuestión solamente de Francia y España. No, claro es ciertamente que Inglaterra ya ha dicho que apoya, pero luego en Europa hay otros países, está Alemania. En definitiva, yo creo que lo que si hay que tomar decisiones tienen que ser todos de la mano. Al final esto le afecta a todo el mundo, no porque Alemania no haya tenido a lo mejor grandes atentados como los hemos podido tener nosotros o ha podido suceder en Francia, está exenta del problema como cualquier otro país, y a mí me da la sensación que en esa línea se camina, pero yo quiero insistir mucho, y Manuel lo decía, ¿no? Al final se puede bombardear selectivamente, pero no es la solución. La solución, el verdadero problema está dentro de nosotros, dentro de los países, y esta es, me da la sensación en estos momentos que la dificultad máxima está ahí, en cómo se gestiona un problema que es interior, que es de cada uno de los países que conformamos la civilización occidental y que no es sencillo identificar al enemigo y por lo tanto desde el momento que tú no sabes a quién te enfrentas, pues lógicamente el problema a mí me da la sensación que va para largo, pero lógicamente hay que empezar a tomar medidas y medidas serias, pero también habrá que tener ese punto de equilibrio estos días se plantean soluciones, cerrar fronteras, hombre, yo creo que cerrar fronteras es una medida de carácter ya muy, muy excepcional y muy complicado, ¿no? En un mundo tan globalizado, además. Entonces, bueno, pues yo tengo la esperanza de que busquemos ese... Pero sobre todo porque ¿de qué sirve cerrar fronteras cuando tienes 3 o 4 millones de musulmanes dentro de tus fronteras, como puede ser el caso de Francia? No sirve de nada. Son dos vertientes distintas del mismo problema. Una cosa es... los naturales del país, sobre todo los de segunda generación, que ya están aparentemente asimilados a tu sociedad y que sin embargo por determinadas circunstancias que habría que analizar y que habría que abordar, están cayendo en manos de esta corriente extremista, y por otro lado son los focos del origen del problema y la financiación del mismo. Por primera vez nos enfrentamos a un enemigo, a un terrorismo organizado administrativamente. Estamos hablando de un terrorismo con Estado, un terrorismo con territorio, un terrorismo con estructuras administrativas. Y ahí hay que golpear, sin duda. Pero mantener eso supone un coste económico importante. Y sabemos quién está detrás. Sabemos quién financia la facción chiita. Y sabemos quién financia la facción suní. Y sabemos que en algunos casos son aliados estrechos, muy estrechos de Occidente, de las principales potencias de Occidente. Y sabemos también que en muchos casos son países financiados o que ayudan a financiar a estos grupos por intereses económicos promovidos por Occidente, porque en su momento la situación geopolítica hacía que Occidente
creyera conveniente tener un aliado, un referente, pienso en Arabia Saudí, pienso posteriormente en el propio Irán, que fue enemigo número uno y ahora es casi un aliado territorial imprescindible. Luego tenemos la situación endiabladamente complicada de Turquía, un país que quiere ser Europa y no lo es, que es islamista pero reniega de ello aparentemente, pero que la población le da la victoria a las elecciones a los partidos islamistas. Es una situación verdaderamente compleja, pero Occidente debería tener muy clarito que la lucha económica forma parte también de la lucha antiterrorista. En fin, un problema de difícil solución, al menos a corto plazo, pero que hay que tomar medidas y de hecho se están tomando por todos los países del mundo occidental, bueno, incluido Rusia, se está vinculando también con este problema. Sí, pero Rusia funciona un poco... Hombre, por libre, porque le interesa, con otros intereses, sí, ¿no? Sin duda, pero está tratando de combatir el islamismo por unos intereses que nada tienen que ver, sin lugar a ninguna duda. En este caso duda. porque han llegado a la conclusión científicamente demostrada de que un avión suyo, con 200 y pico pasajeros, pues fue derribado en zona conflictiva y sin encomendarse a nadie, han actuado unilateralmente. Sí, bueno, no es una manera... esto no puede ser el ejército de Pancho Villa. O sea, la lucha contra el terrorismo internacional es un fenómeno global y creo que debe tener una respuesta global. Pero a lo mejor ahora la postura va a ser diferente, viendo la situación en la que se encuentran y, en fin, veremos a ver cómo se va desarrollando. La verdad es que nos queda muy poco tiempo, muy poco, como 3 minutos, y me hubiera gustado hablar del tema catalán especialmente, pero creo que no vamos a tener tiempo, vamos a tener que dejarlo para otro momento. Sí que quiero un pequeño apunte, un pequeño comentario sobre las encuestas que según la encuesta que veamos, sobre todo entre el Partido Socialista y Ciudadanos, están ahí rivalizando por ver quién se sitúa en segunda posición. En todas las encuestas que hemos visto en estos días, el Partido Popular se consolida como el partido más votado y además incluso ha subido un poquito. No sé yo cómo va a ir esto. Yo la valoración que hago es que fundamentalmente la crisis ha cambiado muchas cosas en este país, ¿no? Y la volatilidad del voto también la estamos viendo en estos momentos. Cualquier cosa que pasa hace que se bascule hacia un lado o hacia otro, pues el sentido del voto. En esas encuestas a las que usted se refiere, el Partido Popular crece un poquito, que significativamente a nosotros en esa casi meta que nos hemos trazado de llegar al 30% es importante porque al final todos los escaños son necesarios, ¿no? Y el PSOE parece que no acaba de despegar. Yo creo que cualquier cosa que suceda aquí en las elecciones, en un sentido u otro, pues evidentemente va a afectar. Yo de alguna forma estoy relativamente satisfecho por ver que el crecimiento del Partido Popular se va consolidando, insisto, poco a poco. Creo que tiene mucho que ver con lo que ha pasado en estos últimos días, ¿no? Sí, la actuación del presidente Rajoy, yo creo que es valorada bien por los ciudadanos y bueno, pues de aquí a las elecciones veremos a ver qué pasa. Pueden cambiar muchas cosas porque pueden pasar muchas cosas. Apenas nos queda tiempo, Manuel. Nada, un apunte, confío simplemente en que una vez más las encuestas se equivoquen, porque que el Partido Popular a estas alturas se parezca como el partido más votado y previsible ganador de las elecciones, pues casi para mí es un fenómeno paranormal, ¿no? Que todavía haya ciudadanos que estén dispuestos a votar a un partido y a un presidente que, si se puede resumir de alguna manera su gestión, ha sido incumplimiento absoluto de las ideas y de las propuestas que incluía su programa electoral, recortes, situación económica lamentable, 4,5 millones de parados... No debe ser lo que ve la mayoría de los ciudadanos. Por eso me parece una situación paranormal, porque escapa de toda lógica. Entonces yo creo que a la vista de lo que ha ocurrido estos años, que eso fuera así, la verdad sería para analizarlo en profundidad. No creo yo que sea esta la situación. 30 segundos. Como el del chiste, uno puede ir por la autopista solo en una dirección y estar equivocado. Al final los ciudadanos entienden que la situación ha sido muy complicada, que evidentemente no se ha cumplido con todo el programa electoral,
pero había una cuestión muy complicada y delicada, que era sacar a este país del pozo en el que estaba, porque al final a la gente lo que le importa es tener un horizonte y un futuro, y en estos momentos yo creo que este país tiene ese horizonte y ese futuro. Y lo siento, pero es que no. Fantástico horizonte y fantástico presente. Bastante mejor que otros países europeos de nuestro entorno. No tenemos tiempo para más. Hemos llegado al final absoluto del programa. Me están diciendo que incluso hemos superado el tiempo. Eloy Suárez, muchas gracias por estar aquí. Yo espero que vuelva en breve y analicemos esos otros temas que hoy, por la extensión, era un tema muy extenso y muy complicado, el tema del terrorismo, pues no hemos podido analizar. Manuel, muchísimas gracias como siempre. Gracias a ti. Espero muy prontito. Un placer. De ustedes me despido, les recuerdo nuestra web www.encuentrodigital.es, nuestro correo comentarios@puntoencuentrodigital.es. Gracias por acompañarnos un día más y ya saben, aquí les espero. Un saludo.